Hola, buenas tardes a todos. Vamos a grabar el siguiente vídeo. Ya empezamos el último tema de naturales, que es energía y electricidad. ¿Vale? Resuelto alguna duda que me has preguntado puntualmente. Si fuesen dudas más extensas, lo que haría sería un poco lo que hice con el anterior, hacer un vídeo nuevo o alguna anotación. Este tema yo creo que esta semana la que viene, más o menos que es la tercera, es decir, en el mes de abril, primera semana de mayo lo acabaríamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que haremos? Si luego queda tiempo, pues bueno, yo estoy abierto a saber, no repaso, para que no la historia, no el repaso como tal de repetirlo todo, eso no, pero sí todas las dudas que tengáis y me planteéis, crearé vídeos sobre esas dudas si es necesario, ¿vale? O sea, es decir, habrá vídeo si vosotros me planteáis alguna duda y entonces creo un vídeo, ¿de acuerdo? Un poco eso. Las dudas no valen, no entiendo nada, este tema entero no es. Este punto en el PDF, este punto no lo veo, este paso del vídeo no lo veo, en el minuto tal me atasco, yo sobre eso hago los vídeos que sean necesarios, ¿vale? Pero esto no entiendo nada, no. O sea, lo veis, tal, y entonces con lo que tengáis en concreto me lo decís, y sobre eso trabajamos tanto en matemáticas como en naturales, ¿vale? Si acabásemos antes matemáticas, o sea, naturales que matemáticas, pues bueno, dedicaremos alguna clase de naturales a acabar con la parte de matemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos un tema nuevo, que es el de energía y la electricidad, ¿vale? Donde lo que vamos a ver básicamente son los fundamentos de la electricidad. No vamos a entrar en cosas complejas, no se ve ley de Coulomb ni nada de esto, simplemente veremos algo de circuitos muy básico, lo más básico posible. O sea, no, aquí se puede dar mucha práctica, pero no vamos a meter en grandes problemas, ¿vale? Entonces simplemente, bueno, pues explicar, definir distintos procedimientos para electrificar el cuerpo, bueno, un poco qué es la electricidad en sus inicios hasta ahora, ¿vale? Fundamentalmente, está aquí, un momentito, voy a pinchar otro que lo tengo mejor, yo creo, un momentín. Bien, he abierto esta nueva versión que aquí sí que está mejor porque tengo subrayé un poquito lo importante o las cosas fundamentales que os quería contar, ¿vale? Los ejercicios algunos ya los tengo hechos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente aquí os hablo un poco de la introducción, ¿no? De, pues a veces tenéis que diferenciar dos tipos de electricidad, lo que es la electrificación, que es crear electricidad, y lo que supondría la electricidad como movimiento de cargas entre dos puntos, uno positivo y otro negativo, que sería la corriente eléctrica, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que en ambos casos lo que vamos a hablar es, nuestro convenio va a ser que los electrones se mueven, ¿vale? Las cargas positivas no se mueven, eso lo vamos a ver a través del tema, ¿de acuerdo? Pero son los electrones en movimiento los que me generan los diferentes fenómenos, ¿vale? Vale. Entonces los fenómenos enunciados en el primer párrafo explican con corriente lo que decía, carga eléctrica en reposo, electrostática. Esto es lo que decimos al peinarnos, cuando flotamos un globo, ese tipo de cosas se deben a cargas eléctricas en reposo, es decir, se separan y se quedan quietas, no se mueven, ¿de acuerdo? Mientras que la segunda, frigorífico que funciona, la bombilla, la corriente eléctrica que entendemos como tal, son cargas eléctricas en movimiento. Ya digo, por convenio nuestras cargas eléctricas, cada vez que lo diga, son cargas negativas, los electrones, luego lo veremos, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa la corriente eléctrica? Pues básicamente se basa en un concepto que veremos, que es la diferencia de potencia, la V, la pila es de 1,5 voltios. ¿Qué es eso, 1,5 voltios? La intensidad de corriente, la cantidad de electrones que pasan y la resistencia cuando llega una bomba. O sea, ¿por qué se gasta una pila o una batería de un móvil? Pues por la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces esos conceptos los veremos luego. ¿De acuerdo? Bueno, en los circuitos de corriente eléctrica se produce la transformación de la energía eléctrica en energía térmica, en energía cinética en los motores, como pasaba con los coches, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué es lo importante que me interesa de este tema? Pues que podéis explicar qué es la corriente eléctrica, ¿vale? Diferenciar los circuitos en serie, paralelo y mixtos, realizar algún cálculo súper sencillo con la ley de Ohm, muy básico, sin complicaciones, ¿vale? Y conocer la forma de obtención de energía eléctrica. Entonces, bueno, pasamos sin más, un poco a ver lo que es la carga eléctrica. Todo lo que pasa aquí, lo que decía, ¿de qué fenómenos partimos? Por lo que os decía, antiguamente los que somos mayores nos acordamos de las teles que tenían un tubo detrás, que tú acercabas la mano tal y se te erizaban los pelos, se acercaban hacia la tele, o un papel y se acercaba y demás, ¿vale? Bueno, o si te frotas un globo en la cabeza con el pelo también, ese tipo de cosas, o si caminamos sobre tarima de esta sintética, en fin,
luego nos daba un chispazo, ese tipo de cosas. Todo esto se denominan fenómenos electrostáticos y se basan en la electrización, ¿vale? Entonces, desde la antigua Grecia, pues aquí os pone Tales de Mileto, lo que conseguía era traer objetos ligeros como una pluma o paja, flotando ámbar. O sea, flotaba ámbar, quedad con esto, ámbar en el pelo de un gato, y luego con ese trozo de ámbar, lo que hacía, que es una resina, era atraer paja o pluma. Fijaos que con respecto al tema anterior, aquí hablamos ya de atracción, no hablamos de contacto. Esto es una fuerza que no es de contacto, ¿vale? No necesito que haya un contacto para que se produzca, simplemente se produce en la distancia. Yo cojo el ámbar, lo acerco a la pluma y sin llegar a tocarla, ¡pum!, la pluma se pegará al ámbar, ¿vale? Bien, luego en 1600 Hilbert encontró numerosos materiales, vidrio, azufre, sal, resina, que al ser frotados tenían similares parecidas al ámbar. Es decir, eso es lo que llamó eléctrico, eran materiales eléctricos, ¿vale? Bueno, en el siglo XVIII se observaron también materiales idénticos, flotar de la manera, un poquito esto lo mismo, ¿vale? Y luego ya llegó Benjamin Franklin, que estableció la teoría del flujo eléctrico, ¿vale? Según esta teoría, los fenómenos eléctricos se deben al paso de este fluido de un cuerpo a otro. Fijaos que no habla de qué ni de electrones ni nada, porque todavía no se habían descubierto. Si os vais al tema 8, al tema 7, perdón, veréis que todavía en este siglo no fue Thomson y toda esta gente, pero aquí todavía no. Entonces hablan de fluido como algo que se transmitía, no sabían el qué, pero algo, ¿vale? Entonces, pues realizó el experimento de una cometa y un pararrayos. Bueno. Y luego ya fue Coulomb quien formuló la ley de la electrostática, ¿vale? Entonces ya aquí se hablaban de fuerzas entre partículas. Fijaos que ya es en el siglo finales, casi el 19, finales del 18, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, estableció su ecuación, que tampoco vamos a entrar mucho en ella porque no vamos a ver la ley de Coulomb, pero bueno, es que dos cargas se atraen inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero bueno, o sea, es una fórmula, por si alguno la ha visto, la pongo, pero pues, repito que esto no es tema de este año, pero bueno, la ley de Coulomb lo que dice es lo siguiente, que la fuerza que experimentan dos cargas, ¿vale? Q1 y Q2, estas son las dos cargas, bueno, si me deja ahora, bueno, lo voy a hacer mejor en la pizarra. O sea, lo que os decía, simplemente nombrarlo para que tengáis como cultura general. La fuerza que experimentan dos cargas es esta. La distancia es la distancia cuadrada. Si yo tengo una carga 1 y a 1 metro tengo una carga 2, estas dos cargas que están separadas una distancia se van a enterar de que están presentes. ¿Cómo? Con esa fuerza. Repito que no es tema de este año, ¿vale? Lo digo porque, bueno, es una fórmula de mucho peso en física y, hombre, pasar con hablar de electricidad y no, por lo menos no nombrarla es un poco, queda un poco así, ¿vale? Bueno, entonces se comprueba experimentalmente que pueden electrizarse los cuerpos de tres maneras. Los cuerpos se pueden electrizar de tres maneras: por frotamiento, por contacto y por inducción, ¿vale? Fijaos, por frotamiento, al frotar una varilla de vidrio, bonita, plástico, lo que sea, con un pañuelo de seda o lana, piel de gato, en fin, la varilla es capaz de atraer pequeños objetos a posteriori, ¿vale? O sea, es decir, tengo la varilla, la idea es, yo tengo la varilla de vidrio, lo que sea, ¿vale? Y la froto con un material, ¿vale? Aquí se produce en foto. Y luego soy capaz con esa varilla de atraer determinada sustancia. Es decir, es como que al frotarlo aquí ha habido algo, se ha transmitido algo, que ha hecho que esta varilla pase a estar electrificada. ¿Vale? Y cuando llegas a este material, la atrae. ¿Vale? Si yo acercase la varilla sin frotarla, no haría nada. O sea, si yo cojo un globo y lo acerco con papel, no hace nada. Pero si yo el globo me lo froto en la cabeza, con los pelos, bueno, yo no, que ya sabéis que estoy calborota, pero alguien que tenga pelos, lo frota en la cabeza con el pelo y luego lo hace con papel, veréis como trozos de papel. Hacerlo con los niños que lo flipan. Ponéis trocitos de papel chiquititos, muy chiquititos, ¿vale? Y le frotáis el globo en la cabeza. Lo primero que veréis es que el pelo del niño se eriza. Pero aparte de eso, cuando lo acerquéis a los papeles, pum, veréis que lo acercan. Si lo hacéis con el globo sin frotarlo con la cabeza, no los atraerá. Entonces ahí ha pasado algo, que luego explicaremos. ¿Vale? Entonces ya por frotamiento. Por contacto, pues por ejemplo tenemos un péndulo electrostático, está formado por una bolita ligera, está aquí, ¿vale? Bueno, medio la saco, que lo que sea, recubierta con una lámina delgada de aluminio, de un metal.
¿vale? Y está suspendido en hilo, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Al aproximar una varilla electrificada, la bolita es atraída, ¿vale? Después del contacto con la varilla, la bolita es repelida, ¿vale? ¿Por qué? Porque la electricidad ha pasado de la varilla a la bolita, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, aquí fijaos que es un primer paso, froto, me lo llevo y cojo algo. Aquí es la varilla viene sin electrificar, o sea, viene electrificada y se lo pasa a la bola que está electrificada. Aquí hay un contacto, no hay que frotar, simplemente es tocarlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es lo que pasaría. Y luego por inducción. Bueno, aquí tenemos esta parte de aquí, o sea, esto correspondería, si esto llamamos A, B, bueno, acabará el curso y no sabré pintar con esto normal. Bueno, ay Dios. O sea, si para mí esto es A, esto es A, esto es B, esto es C, esto sería el ejemplo B y esto es el ejemplo C. El ejemplo A os lo he puesto aquí, ¿vale? Muy cutre, pero ahí está. Correr la varilla, el pelo, lo recogemos otros objetos, ¿vale? Entonces, por inducción, ¿cómo es? Pues fijaos, aquí lo que sucede es un electroscopio está formado por una barra de metal, aquí está, la barra de metal, que sostiene dos hojas estrechas muy finas, estas de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aproximamos una varilla electrificada, el electroscopio sin tocarla, aquí está la diferencia con esta, aquí es decir, ¿qué pasa aquí? Aquí no hace falta que toquemos, esa distancia, veis que entre medias no se tocan, aquí sí hay contacto, porque si no, no pasa nada, pero aquí no hay contacto, ¿de acuerdo? Entonces lo que pasa es que al alejar la varilla, o sea, cuando acerco la varilla, esto se separa y cuando la alejo, esto se junta, ¿vale? Es decir, algo le hace la varilla al electroscopio para que esto se separe, ¿de acuerdo? Todos estos fenómenos lo vamos a explicar después, cuando lleguemos a las partículas que se están moviendo, ¿de acuerdo? Pero quedaos con frotamiento, ¿vale? Froto, algo que no está electrificado, una varilla no electrificada, al frotarla se electrifica. Por contacto, yo cojo una varilla que sí está electrificada y al acercarla a esta bola electrifica la bola con un contacto, y por inducción, que es igual que esto, pero sin tener que llegar a tocarlo, ¿vale? Bueno, aquí dice, frotamos una regla de plástico, queda electrificada, seguidamente la acercamos a un trozo de papel y observamos que se atrae. En esta segunda parte se ha producido un fenómeno de electrificación. ¿Cuál? Pues ha sido, bueno, aquí habría que verlo, claro. Aquí sería por frotamiento, no, por inducción, perdón. Claro, porque la primera parte es por frotamiento, cuando yo froto la varilla, pero cuando la acerco al papel, en el papel es por inducción, no hace falta que lo toque, ¿vale? O sea, diferenciar. Fija que me dice en esta segunda parte, o sea, en la primera parte sería por contacto. Yo la varilla, frotamos una regla, la froto y queda electrificada, ¿vale? Esto sería por contacto. Pero no me están preguntando sobre eso. Electrifico la varilla, vale. O sea, perdón, la regla, por contacto. Joder, chicos, esto es como un suplicio, pero sin el coma. A ver. Soy capaz. Esto sería por contacto, ¿de acuerdo? Pero en la segunda parte, que es cuando la acercamos a un trozo de papel, aquí se produce por inducción. Sin tocarlo, ¡pum!, el papel se acerca. Sin tocarlo. Por eso aquí es inducción, ¿vale? No confundir con contacto. Luego dice... vale, dice, los plumeros y bayetas atrapapolvo, según los fabricantes, no arrastran el polvo, sino que lo retienen. ¿Cuál es el motivo que se pega el polvo? Vale, pues lo que sucede es que el polvo son partículas que están cargadas, ¿vale? Entonces, cuando yo acerco un plumero que tiene electrones en superficie electrostática, carga negativa, lo que hace esa carga negativa es atraer esas partículas de polvo y pegarlas al plumero sin que lo toque. Es decir, si aquí está la superficie de la mesa sucia, yo acercaré el plumero con los pelos además estos que tienen, que suelen ser sintéticos, y estos pelos atraen la suciedad sin que tenga que haber un contacto, por tanto no la arrastro por el sitio, me la llevo. Por el mismo motivo que las pantallas de los portátiles se nos llenan de polvo solas, porque tienen electricidad y atraen el polvo. El polvo, las partículas sucias del polvo son partículas cargadas,
¿vale? Por eso, componentes electrónicos, televisiones y demás se acumula más que en otros sitios, porque lo atraen, ¿vale? Bien, entonces una vez que hemos visto cómo electrificar los cuerpos, lo que vemos es cómo interaccionan las cargas entre sí, ¿vale? Entonces, si se electriza un péndulo electrostático por contacto con una varilla, lo que hemos visto en lo anterior, y le acercamos sucesivamente otras varillas, la diferencia de diferentes materiales, se observa la bolita del péndulo unas veces atraída, otras repelida. Es decir, yo tengo un péndulo y lo acerco y lo cargo. Una vez que está cargado, lo que hace algo es acercar otras varillas. ¿Qué pasa? Que dependiendo de cómo estén electrificadas esas varillas, el péndulo se va hacia la varilla o se desapega o se desplaza, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué observamos? Que los fenómenos eléctricos pueden ser de atracción o repulsión, nunca pueden ser de otra forma, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que crear ahora y así? ¿Qué es lo que creamos? Para explicar esta atracción y repulsión, lo que utilizamos es el concepto de carga eléctrica, ¿vale? El concepto de carga eléctrica es, bueno, es con el que se explican estos fenómenos. Entonces, hay dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, ¿vale? Entonces, por tanto, definimos carga eléctrica positiva, no hay otras, positivas y negativas, no hay otras, no hay ningún otro tipo de carga, ¿de acuerdo? Entonces, la negativa normalmente suelen asociarse a electrones, ¿de acuerdo? Los electrones son negativos, lo vimos en el tema 7, bueno, pues suele ser electrones, ¿de acuerdo? Entonces, los cuerpos con cargas eléctricas del mismo signo se repelen, los cuerpos con cargas eléctricas de distintos signos se atraen, es decir, importantísimo. Y en esto se basa lo anterior. Si yo cojo una carga positiva y la acerco a una carga positiva, vamos a simularla como unas pelotitas, estas se van a repeler. Si cojo una carga negativa y la acerco a una carga negativa, estas se van a repeler. Pero si yo cojo una carga positiva a una negativa y las acerco, se van a atraer. Es decir, cargas del mismo signo se repelen, se separan, no quieren estar juntas. Cargas de distinto signo se atraen, quieren estar juntas, ¿vale? ¿De acuerdo? Las cargas del mismo signo se repelen, importante. Mismo signo se repelen, ¿vale? Y cargas de distintos signos se atraen. Aquí lo tenéis. Si ponemos dos péndulos y los cargamos negativamente, se repelen. ¿Qué pasaba antes con las varillas y las esferas? ¿Vale? Pues que imaginaos que la esfera es positiva. Si yo le acerco una varilla positiva, esta esfera se repele. Ahora, si la esfera es... Perdón. Bueno, nada. Si la esfera es positiva y yo le acerco una varilla negativa, la va a traer, ¿vale? Eso es lo que sucedió. Por eso unos, ¿veis? Se repelían. Aquí esto va a hacer así. Se va y se va. Esto se va y se va. Y sin embargo esto se atrae, ¿vale? Lo que sucede, eso se observa. Entonces, por tanto, la materia, además de poseer unas propiedades como la masa y ocupar un volumen, también se caracteriza por tener una naturaleza eléctrica, ¿vale? Que puede ser positiva o negativa. También hay una tercera posibilidad, y es que el cuerpo sea neutro. Pero ojo, neutro, y esto lo quiero dejar muy claro, neutro no es ausencia. Bueno, vamos a ponerlo. Neutro no es ausencia de carga. ¿Vale? El neutro no es una ausencia de carga. El neutro quiere decir que tengo el mismo número de cargas positivas que negativas. Es decir, esto es neutro. ¿Por qué? Porque digamos que positivo y negativo se cancelan. Es como entre comillas si dijésemos que dan cero. No tienen carga, ¿vale? Estamos empatados. Entonces, esta se cancela, esta se cancela, esta se cancela. Por tanto, este cuerpo es neutro. Aunque tenga, imaginaos que tengo 3 millones de cargas positivas y 3 millones de cargas negativas. El resultado es 0, neutro. ¿Vale? Por tanto, no es que no da cargas, es que tengo las mismas positivas que negativas, es decir, mismo, mejor dicho. Vamos a ver. Neutro es esto.
con una fórmula. El número de positivas es igual al número de negativas. Así, para que sean las cargas. ¿Vale? Eso es neutro. ¿Qué pasa si yo tengo más cargas? Por ejemplo, imaginaos que tengo esto y de repente tengo esto. ¡Pa! Este cuerpo está cargado positivamente. ¿Por qué? Porque hay una carga positiva que no está neutralizada por nada. Y si tengo esto, este cuerpo, eso es, 4, vale. Este cuerpo está cargado negativamente. Está cargado negativamente. ¿Por qué? Porque hay una carga negativa que no debe neutralizado, ¿vale? Pero fijaos que neutro, repito, no es ausencia de carga, es que tengo el mismo número de positivas que negativas. Puedes como decir que nosotros estamos de pie parados porque no hacemos esfuerzo, y una leche. Cuando no haces esfuerzo es cuando estás en el suelo tumbado que te has desmayado. Pero no sé de músculos que están trabajando para mantenernos de pie. Otra cosa es que no los notemos. Pues aquí pasa igual. El neutro no es que no tenga cargas, es que tengo el mismo número de positivas que de negativas y se están equilibrando. ¿De acuerdo? ¿Ves? Aquí lo tenéis. Neutro contiene el mismo número de cargas positivas que cargas negativas. ¿Vale? Al final del siglo XIX se descubrieron unas partículas que tenían carga negativa y se llamaban electrones. Es decir, a partir de aquí, lo que nosotros hemos llamado carga negativa va a ser un electrón. ¿De acuerdo? Bien. Bien, dice, si acercamos un cuerpo cargado negativamente a un péndulo electrostático, se observa que es atraído. Fijaos, o sea, yo tengo esto aquí. Esto sería, este está cargado negativamente. La carga negativa. Una carga negativa. ¿Vale? Y es atraído. ¿De qué carga es el péndulo? Pregunta de examen, por ejemplo. Esto puede ser una buena pregunta. Pues para que sea atraído tiene que ser del signo opuesto a lo que estoy acercando. Será positiva. Porque positivo y negativo se atraen. Si el péndulo estuviese cargado negativamente, se iría. O si esto estuviese cargado positivamente y positivamente, se iría también. Es decir, para que se atraigan tienen que ser diferentes. Es decir, diferente carga. Voy a poner aquí. Diferente carga. ¿Qué me genera? Atracción. Carga igual. O misma, bueno, pues seguir con el ejemplo, misma carga, repulsión. ¿Vale? Importantísimo. ¿De acuerdo? Eso es lo que decimos aquí. Por tanto, carga negativa y se atrae tiene que ser positiva sin lugar a dudas. Vale, al flotar un bolígrafo se carga con un exceso de 50.000 electrones. ¿Cómo quedará el paño que lo frota? Fijaos, vamos a analizar esto. Esto es importante. Este tipo de problemas son problemas típicos de examen. Yo tengo un paño. Un paño que es neutro. Porque por definición, si no me dicen lo contrario, la materia es neutra. Es decir, cada término positivo tiene su pareja negativa. Ahora lo froto con un boli. Y este boli se carga negativamente, es decir, ¿qué es lo que le hace al paño? Le quita este menos, le quita este menos, le quita este menos, le quita este menos, le quita este menos y se los lleva a él. ¿Vale? Es decir, en el siguiente gráfico tendríamos esto así. Y esto así. ¿Vale? Por tanto, ¿el paño con qué carga se ha quedado? Positiva. ¿Por qué? Porque el boli le ha quitado electrones. Y aquellas parejas positivas de esos electrones se han quedado sin nadie. Por tanto, no están neutros. Es decir, el paño quedaría cargado positivamente. ¿Vale? Porque el boli le ha quitado electrones, le ha quitado carga negativa. ¿Vale? Fijaos, lo repito aquí, si el paño es esto, neutro, llega el boli y le hace esto. El boli, como se lleva lo negativo, aquí no puedo borrar. Espera.
Hasta aquí más simplificado. Paño. Llega el boli. ¿Qué carga me ha quedado? Positivo. ¿Vale? Bien. De hecho se quedará con 50.000 cargas positivas, porque le he quitado 50.000 electrones. ¿Vale? O sea, el paño quedará con 50.000 cargas positivas. Porque le quito, o sea, se queda el mismo número de cargas positivas que electrones me he llevado. ¿Vale? Bien, entonces, ahora ya sabiendo que existe una partícula, que es el electrón negativa, y otra parte positiva, ¿cómo explicamos los fenómenos de electrización que veíamos en el apartado anterior? Bueno, pues siempre lo que nosotros vamos a hablar es de transferencia de electrones. Es decir, vamos a entender que las cargas positivas no pasan de un sitio a otro, que son los electrones los que pasan, ¿vale? Las cargas positivas se quedan en un sitio. Pueden irse hacia una zona o hacia otra, pero nunca saltan de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se frotan dos cuerpos, uno arranca electrones de la superficie del otro. O sea, lo que hacemos es arrancar electrones. Es decir, nuestra electrificación se va a basar en el movimiento, en el intercambio, en el movimiento de cargas negativas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. El que queda con un exceso de electrones está cargado negativamente y el otro ha perdido electrones, por lo tanto, positivamente. ¿Vale? Entonces, fijaos, al frotar una varilla de vidrio, esta con la lana, la varilla queda cargada positivamente. ¿Por qué? Porque la varilla de vidrio le ha dado electrones a la lana. ¿De acuerdo? Es decir, de la varilla de vidrio, por el contacto, pasan electrones a la lana. ¿De acuerdo? Ahora, esa varilla, cuando se toca un cuerpo neutro con otro cargado negativamente, es decir, imaginaos un cuerpo neutro que está cargado negativamente, ¿qué hacen los electrones? Pasan al cuerpo neutro y lo cargan negativamente. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo un cuerpo neutro. Bueno, voy a poner aquí mejor. Plantearlo siempre así. Yo tengo un cuerpo neutro que podría ser este. Y ahora me acerco una varilla cargada de electrones negativos. Y entra en contacto. Esta no es neutro, esta está cargada. Esta está cargada negativamente, no es neutra. Por eso no hay parejas. Entonces aquí es lo que va a hacer. Estas cargas negativas van a pasar aquí. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que va a tener esto. Voy a poner esto de otro color. Esto parece más. Es decir, esas cargas negativas pasan aquí. ¿Vale? Y la varilla se queda neutra. Porque, hombre, tiene eso, pero también luego tiene esto por aquí, ¿vale? Tiene cargas positivas y negativas de su material, aparte de estas, pero yo me fijo en las que no tiene. Por tanto, el cuerpo queda cargado negativamente y este queda neutro. Neutro y este negativo. ¿Por qué? Porque era neutro y le he metido cargas negativas. Y este era negativo y se las he quitado, por tanto, me ha quedado neutro. ¿De acuerdo? De hecho, la transferencia de electrones será hasta que se quede neutro, que es lo que tienen los cuerpos. ¿Vale? ¿Ves? Los electrones pasan de un cuerpo a otro que se carga negativamente. Análogamente, cuando se toca un cuerpo neutro con otro cargado positivamente, los electrones pasan del cuerpo positivo, los electrones pasan del neutro al positivo. Fijaos que es un movimiento de electrones. O sea, imaginaos que ahora lo que yo hago es lo siguiente. Yo la tengo neutro. Y imaginaos que acerco una varilla que es... pero no es... A ver. Eso es. Vale, una varilla que está cargada positivamente, es decir, tengo esto, pero también tengo esto. ¿Vale? Esto está cargado positivo. Y esto está cargado neutro. O sea, no está cargado, perdón. ¿Qué pasa? Fijaos, podríamos pensar que estas tres cargas positivas pasan aquí. No. Hemos dicho que el movimiento se toma de electrones. No hay... Los positivos no se mueven de un cuerpo a otro. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo esto lo ponga en contacto, recordad, cuerpo neutro con uno positivo, pongo estos de aquí para que veáis que también tiene cargas, pero están neutralizadas. Esto es lo que le da su carácter positivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues fijaos, vaya, hombre, quiero que estuviese en contacto.
cuando lo pongo en contacto, lo que va a suceder es lo siguiente, y es que estos 3 electrones irán a estas 3 cargas. ¿Cómo me quedará luego? Lo siguiente me quedará así. Este sin nada y este cargado las 3 cargadas. Por tanto, hemos pasado a una situación en la que ahora este es positivo y este es neutro, ¿vale? Pero siempre por el flujo de electrones. Las cargas positivas no se mueven, ¿vale? ¿Veis? Aquí diría acerca, ¿dónde está? La parte más alejada, no, aquí. Análogamente, cuando se toca un cuerpo neutro con uno cargado positivamente, los electrones del neutro pasan al cuerpo positivo, quedando el neutro cargado positivamente, ¿vale? Eso es lo que hace, ¿de acuerdo? Luego, al acercar un cuerpo cargado negativamente a otro neutro, el negativo induce una carga positiva sobre la superficie del próximo neutro, que se traduce en una atracción, ¿vale? Por inducción, fijaos, lo que me dice aquí es, ¿qué pasa ahora si yo ahora lo que acerco es acercar un cuerpo cargado negativamente a otro neutro? Fijaos. Sí, este es el fenómeno de electrificación. ¿Qué pasa? Este sería el de contacto. ¿Qué pasa también si yo tengo esto así? Y le acerco, a ver, al acercar un cuerpo cargado negativamente a otro neutro, vale. Lo que decimos, puede pasar que es una transferencia de electrones y este quede cargado, creo que como está antes. Pero también puede pasar otra cosa, y es que estos le repelan. Es decir, si no llega a haber contacto, no se tocan, es la diferencia con el anterior, no se tocan, lo que va a hacer es mandar cargas del mismo signo se repelen, estos electrones no quieren ni verse con estos. Entonces se van a ir al otro extremo, a ver si capaz de hacerlo, se irán al otro extremo y aquí se quedarán las cargas positivas lo más cerquita posible de esto. ¿Vale? Es decir, esto es una electrificación por inducción, se han separado cargas. ¿De acuerdo? No han llegado a pasar, pero se han separado. ¿Vale? ¿Ves? La parte más alejada queda con un exceso de carga negativa, que sería esta parte de aquí, exceso de carga negativa, ¿vale? Y la más cercana, carga positiva, ¿vale? Bueno, la carga en cuerpo es el número de electrones. Aquí lo que se habla de la carga en cuerpo es el número de electrones que tiene la carga, ¿vale? Entonces, como no vas a contabilizar los electrones, lo que se dijo es, vamos a poner una unidad, y la unidad fue, debido a Coulomb, el coulombio. ¿Qué es un coulombio? Pues un coulombio son 6,3 por 10 a la 18, es decir, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 electrones. Cuando yo tengo esta cantidad de electrones, lo que tengo es un coulombio, ¿vale? Bien. Bueno, completa el texto. Si un cuerpo neutro gana electrones, queda cargado pues negativamente a ganar electrones. Es decir, si yo tengo cuerpo neutro, el cuerpo neutro, este, y lo que hago es electrones, le pongo electrones que no tienen parejas, ¿cómo queda cargado? Negativamente, ¿vale? Pero si pierde electrones, un cuerpo que pierda electrones, fijaos, aquí es que no me va a dejar hacerlo, no me da cuenta, espera que lo hago en el otro lado, lo voy a hacer aquí, lo que os decía antes, vosotros ponemos siempre el balance. Si pierde electrones un cuerpo que está neutro, de repente pierde electrones, ¿qué carga tiene? Positiva, ¿vale? Entonces sería positivamente. Luego relaciona, dice atracción, cargas de distintos signos, cargas de distintos signos atraen. Electrón, partícula cargada negativamente. Y repulsión, carga del mismo signo, ¿vale? Atendiendo a la facilidad para poder transportar electrones de un sitio a otro, y digo electrones, no cargas positivas, para poder transportar electrones se diferencian entre materiales conductores y materiales atraentes, ¿vale?
¿Qué es un material conductor? Aquel en el que los electrones se transportan de forma muy fácil. Los metales, sobre todo el cobre, todo lo que nos da calambre, vamos, entendamos. ¿Cuáles son los materiales aislantes? Aquellos que tienen dificultad para transportar las cargas. La madera, el plástico, ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces los materiales como los metales son buenos conductores, desplazan los electrones con facilidad, y los materiales como el vidrio, el plástico, la madera son aislantes, porque no conducen con facilidad los electrones. Es conveniente decir que no existe ningún material aislante puro ni conductor puro. Siempre conducen un poquito o aíslan un poquito, pero son cantidades mínimas. ¿De acuerdo? Bueno, una regla de plástico está construida con un material aislante porque los electrones se desplazan libremente por toda la regla. Falso. Al flotarla se distribuye la carga por igual por la superficie. Falso. Las cargas se concentran en la zona flotada. Verdadero. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos sucede. Bueno, un cuerpo se llama conductor cuando los electrones se mueven con facilidad. Eso sí. ¿Vale? Una explicación de este fenómeno de electricidad son los rayos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, fijaos, si dos cuerpos, es decir, lo que tenéis que ver es, y nos vale para luego, si yo tengo aquí un amasijo impresionante de electrones y aquí una carga positiva gigante, estos lo que quieren es saltar de aquí a aquí. ¿Vale? Pero vamos, como sea. Y están esperando todos aquí. O sea, de hecho, si hiciésemos el dibujo de lo que hacen los electrones, bueno, los electrones son un modelo, pero bueno, sería algo así. Es decir, están todos apelotonados, como nosotros cuando, ahora ya no con el COVID, ¿no? Pero antes cuando íbamos a abrir una tienda estábamos todos agolpados en la puerta, pues quieren esperar. ¿De qué depende ese salto? De esta distancia. Es como nosotros. Si yo tengo aquí un bordillo, aquí otro bordillo, están a 20 centímetros, lo salto, a medio metro lo salto, a 1 metro también, a 1 metro y medio también, a 2 metros, bueno, y a 3 metros a lo mejor ya me caigo. Entonces, ¿qué pasa? Que en función de la distancia los electrones pueden saltar o no. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a medida que yo acerque esta bola positiva, ¿vale? La voy acercando, cuando llega a la distancia adecuada, ¡buah!, van a saltar todo de golpe y vas a ver una luz con un chispazo. ¿Vale? La energía que se acumula aquí, a la energía que está, porque los electrones aquí guardaditos, esto cuando salta libera esa energía. Es decir, los electrones tienen aquí, es como los electrones tienen pasta en el bolsillo para gastar y el centro comercial está cerrado, pero están deseando gastar, quieren gastar y tienen ese dinero. En cuanto abran las puertas, ¿qué van a hacer? Entrar a gastar. Y ese dinero lo van a perder cuando lleguen aquí. El electrón aquí está con euros y aquí llega sin un euro. ¿Ese dinero dónde ha ido? A la tienda. Pues aquí ¿dónde va? A nosotros. Entonces, cuando nosotros conseguimos tener electrones en un sitio acumulados y una carga positiva en el otro y lo acercamos o abrimos un interruptor para que los electrones salten, al saltar nos dan su energía. Y a esa energía que tienen guardada, a esa energía que utilizan para saltar de aquí a aquí, es a lo que se llama diferencia de potencial. ¿Vale? Es decir, una pila lo que tiene son electrones aquí y la carcasa es la parte positiva a la que quieren ir y está a 1,5 voltios. Esa es la energía que tienen guardada. Cuando yo esto lo uno poniéndolo en el aparato, los electrones ¡buah!, saltan y al estar en movimiento me liberan energía que yo utilizo para pues escuchar música o lo que sea. Pero quedaos con eso, una carga negativa y positiva separadas a una distancia es una energía acumulada que en cuanto puedan saltar la van a liberar. Una forma de guardar energía. ¿Vale? De hecho, bueno, os diré que un condensador se basa en eso. O sea, tenemos un condensador, y esto ya no es de este año, con dos patitas. El condensador lo que tiene es en el centro energía negativa a tope y en la superficie positiva. O al revés, bueno, tiene eso, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estos dos los junto? ¡Bum!, pasan. ¿Vale? Yo tengo un compañero que está haciendo electrotecnia en un instituto y la broma del día era, cargaban un condensador, se lo tiraban a alguien y cuando lo cogía con las manos unía estas dos cosas y le daba toda la energía. No es para donar algo grave, pero bueno, era así la cosa. ¿Vale? Entonces, siempre que tengamos una carga positiva o cargas positivas y negativas separadas a una distancia, hay una energía guardada. ¿Que cuándo se va a liberar? Cuando las acerquemos y se puedan unir. ¿Vale? Esa es la historia. Bueno, si los cuerpos están cargados con una gran cantidad de carga eléctrica de distinto signo, están separados por un aislante, lo que decía. Puede producirse una descarga entre los dos cuerpos. También se puede hacer eso, es decir, yo pongo un carga positiva y una negativa y en medio un aislante. Cuando quito este aislante, ¡pah!, es cuando se produce
el cambio de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Fijaos, un rayo, lo que tenemos son las nubes. Las nubes están formadas por moléculas, las moléculas por átomos, los átomos por cargas positivas y negativas. Entonces, cuando estas moléculas se unen entre sí, lo que se supone es una diferencia de cargas, es decir, las cargas negativas van hacia abajo de la nube y las positivas hacia arriba, y se van acumulando. Entonces, aquí hay un montón de cargas eléctricas negativas que quieren algo positivo. ¿Qué pasa? La Tierra es un sumidero positivo. Por eso nuestros enchufes dicen, tiene una toma de tierra. ¿Qué es una toma de tierra? Un cable que sale del enchufe clavado en la Tierra. Entonces, cuando hay una derivación eléctrica, la electricidad prefiere irse a la Tierra que a nosotros. ¿Por qué? Porque la Tierra es más positiva. Es como si a un niño le das un caramelo o una tarta de 1 metro cuadrado. Pues se va por la tarta. O un pastelito y la tarta, se va por la tarta. ¿Qué es más? Pues eso es lo que pasa en la Tierra. Entonces, la Tierra lo que quiere son electrones. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos los arbolitos o, invento de Franklin, el pararrayos. Entonces, los arbolitos, por tener raíces en la Tierra, sus copas son positivas. Y en la punta del pararrayos, que tiene un cable que está clavado a la Tierra, ¿vale?, también es positiva, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando el aire, que está formado por moléculas, crea aquí un caminito, se forma de abajo, no de la nube, crea un caminito desde la Tierra hasta la nube, y cuando llega a la nube, ni siquiera la toca. A esta distancia, ¡buah!, los electrones bajan. Y eso que baja, con ese ruido, es lo que nos tomamos como rayo y relámpago, ¿vale? Es decir, fijaos que la nube se ha convertido en una separación de cargas, en un condensador, básicamente. Es un condensador. Cargas separadas de distintos signos, que guardan energía. En cuanto tienes la opción, se van a liberar, ¿vale? Entonces, tal como la carga eléctrica acumulada aumenta, aparecen fuertes descargas, esta descarga eléctrica, nube-tierra. Más bien sería tierra-nube, porque se origina en la Tierra. La Tierra es la que carga positivamente el aire hasta la nube, ¿eh? No va de la nube. Lo que pasa es que los electrones son los que van de la nube a la Tierra. Pero el camino es positivo. Y el camino se origina desde la Tierra hacia la nube, ¿vale? No de la nube a la Tierra. El camino se origina así. Luego ya cuando llegan los electrones bajan. Pero el camino se origina de la Tierra a la nube, ¿vale? Entonces, ¿qué es el relámpago? Pues un fenómeno luminoso asociado, es una forma de visualizar esa energía que se ha liberado, que es brutal, ¿vale? ¿Y qué es el trueno? Pues es el ruido. ¿Por qué se produce ese ruido? Porque esa energía hace que el aire se expande y se contraiga rápidamente. Y es lo que nos proporciona ese sonido, ¿vale? Por tanto, pues aquí tenéis el esquema. Un pararrayos, que es lo que hizo Franklin, lo que tiene es una punta con muchísima carga positiva. Entonces, si aquí hay una persona con un mendrolo aquí, una cabecita tal, pues el rayo prefiere irse a la zona positiva, que está más alta, antes que la persona, ¿vale? Por eso te dicen, bueno, y por eso, por ejemplo, la superficie de los animales en el monte se carga positivamente, y no es la primera vez que cae un rayo y mata a los animales y demás. Pues es un poco por eso, ¿vale? Entonces hay que situaciones en las que no haya árboles y demás que aten los rayos, ese tipo de cosas. Porque cuando el rayo cae, no, el problema no es solo que te da a ti directamente el rayo, es la onda expansiva que crea, ¿vale? Es una energía brutal, de las más brutales que hay. No sé, por aquí ponía que podía... No sé, pero vamos, puedes iluminar una ciudad perfectamente. De hecho, una línea de investigación es intentar coger esa energía y acumularla y guardarla. Pero claro, es brutal. Fijaos el tamaño de un cielo encapotado. Esas nubes tienen un tamaño brutal. Entonces, ¿qué es un condensador? ¿Cómo hacemos esto para guardar algo así? Pues sí, ¿vale? Bueno, aquí os hablan un poquito de la pintura, bueno, la aplicación de la electrificación. Por ejemplo, la pintura electrostática, lo que se hace es, cuando nosotros pintamos una superficie por contacto o con una pistola la nebulizamos, ¿qué pasa? Convierte la pintura en gotitas que por contacto se pegan a la superficie. Pero ¿qué pasa? Que muchas se quedan flotando en la atmósfera, y que cuando queremos ir a una zona muy recóndita, en un coche, por ejemplo, al pintar una carrocería, una zona donde la chapa esté muy escondida, tenga muchas formas pequeñas, no quedaría bien, se acumularía mucha pintura. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se hace es, al pintar, por ejemplo, el chasis de un coche, se carga el coche con una carga, ¿vale? Positiva, por ejemplo. Y la pintura negativa. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya esa nebulización, esas gotitas de pintura, son atraídas por la superficie, por la carrocería. ¿Por qué? Porque si la carrocería, solo con mis artes de dibujo, hace un Ferrari auténtico. Si esto es positivo y aquí están las gotitas de pintura que son negativas,
¿qué es lo que van a hacer? Pegarse a la superficie del coche. Y encima, si hay algún recoveco recóndito, también se van a pegar sin ningún problema y no acumulándose, no creando pegotes. ¿De acuerdo? Es un poco la historia. ¿Filtros electrostáticos? Pues igual. En lugar de poner un filtro físico por contacto, lo que se hace es un filtro que se carga de una carga eléctrica, positiva o negativa, en función de lo que yo quiera atrapar. Y si hay alguna molécula o partícula que tiene una carga, por ejemplo aquí lo veis, una carga negativa, pues yo aquí la voy a atrapar y no la dejo escapar. ¿Veis? No hay un filtro, no hay un tamiz, simplemente es que lo atrae electrostáticamente. ¿De acuerdo? Bueno, las fotocopiadoras se basan también en eso, en una tinta cargada de una manera y el folio la fotocopiadora lo carga de otro. Al pasarlo, la tinta pasa a... O sea, las partículas suelen ser de grafito, las partículas quedan pegadas en el folio. Por eso, una impresora de tinta, una impresora de láser, que se basa en esto, no se secan los cartuchos, porque no hay un líquido. Lo que se basa es en pegarlo por electricidad. Mientras que una impresora, una DeskJet, una de inyección de tinta, sí, porque lo que hay es un contacto y lo que estoy haciendo es depositando un líquido sobre una superficie. ¿De acuerdo? Bueno, tubos de descarga también. En un tubo se encierra un gas a baja presión y se produce una diferencia de potencial, es decir, separo cargas. Cuando se produce el chispazo, ese gas se excita y se ilumina. Son los fluorescentes, los tubos fluorescentes. Antiguamente lo de las clases, vamos, los que tenemos en clase. Y luego un mechero piezoeléctrico, pues también a eso es generar una corriente eléctrica a partir de una presión, ¿vale? Pero bueno, esto tampoco de examen, no voy a entrar en este tipo de cosas, ¿vale? Por tanto, hasta aquí lo que hemos visto es lo que es la electrificación, es decir, la creación, el movimiento de cargas, ¿vale? Sin que haya nada externo que las cree. Es decir, yo tengo un material con carga con exceso de electrones, tengo otro con defecto de electrones y los uno, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues vamos a ver cómo movemos esos electrones, ¿vale? La corriente eléctrica, lo que nosotros entendemos por electricidad, ¿vale? Hasta ahora, pues sí, lo entendíamos como electrostática, lo del globo, pero no. Entonces, la electricidad ahora lo que hace es un movimiento de electrones, ¿de acuerdo? Y yo voy a crear la parte positiva y la parte negativa. ¿Cómo? Con un generador, con una pila, ¿de acuerdo? Una pila tiene electrones de sobra y una parte tiene a la vez una parte con muchos electrones y otra con menos electrones. Es decir, fijaos, para que entendamos bien cómo funciona una pila. Una pila o una batería. Una pila, ¿vale? Tiene lo siguiente. Tiene una carcasa, que es la parte positiva, la carcasa de fuera, y dentro solían tener antiguamente una barra de grafito, que tenía electrones. Es decir, esta era la parte negativa. Y entre medias, para que no saltasen por aquí los electrones de un lado a otro, lo que tiene es un material aislante. Entonces ahí están guardados los electrones. Y ellos quieren ir hacia la carcasa, o sea, su sueño es irse a la carcasa de la pila. Del centro, del pitorro este, que veis, se quieren ir a la carcasa. ¿Vale? Quieren hacer este viaje. ¿Qué pasa? Que así no pueden. ¿Por qué? Porque hay una distancia tremenda y no están conectados. Cuando yo lo que hago es conectarlo a algo, por ejemplo, pues yo que sé, con unos cables a una bombilla, vamos a ver que se representará así, ¿qué es lo que va a pasar? Estos electrones van a hacer este camino, ¿vale? Y lo van a hacer ¿cómo? Liberando energía, porque no os olvidéis que los electrones están aquí deseando gastar, tienen energía, la quieren gastar. Pues cuando pasan por aquí dispersan energía y nosotros lo aprovechamos para encender la bombilla y se van para acá con menos energía. Es decir, aquí es un electrón, imaginaos, con 50 julios y aquí es un electrón con 10 julios. Esos 40 julios son los que yo he gastado aquí, ¿vale? Esa es la historia, esa es la cuestión, ¿vale? Eso es lo que es una pila, es electrones almacenados, una forma de almacenar electrones, ¿vale? Más brutal que una pila es un condensador, que es una forma de acumular electrones pero a lo bestia, ¿vale? Bueno, cuando se ponen en contacto dos cuerpos cargados, uno negativamente y otro positivamente, hay un movimiento de electrones. A eso se denomina corriente eléctrica. Es decir, a estos electrones que se van de aquí hasta aquí porque le hemos dado un camino, se denomina corriente eléctrica, ¿vale? Si la unión entre los dos medios se realiza con un cable de electricidad, por un conductor, se denomina circuito, ¿vale? Esto es un circuito de lo más sencillo, donde tengo un generador, que es el que me da los electrones, un consumidor, un sitio donde voy a consumir la energía que me liberan los electrones, ¿vale? Y un cable que los une, que es este de aquí. Si corto el cable, los electrones no pueden ir. Si quito la pila, no pueden ir. ¿De acuerdo? Bueno,
para que la corriente eléctrica se mantenga, se sustituyen los cuerpos cargados. Claro, imaginaos qué es lo que sucede aquí. ¿Qué diferencia entre una pila? ¿Por qué no pongo aquí una varilla cargada con electrones? Porque la varilla tiene 5 electrones que se van a acabar, no duraría nada. La pila tiene muchos más electrones. Esa es la cuestión. Ahora, eso sí, llega un punto también en que los electrones ya no tienen más y entonces se gastan. Entonces la pila es como una varilla negativa, pero con una capacidad de almacenaje brutal. Eso es lo que es la pila, ¿vale? De hecho, si es recargable, lo que hacemos es, cuando se ha gastado, la enchufamos, la ponemos en un aparato que lo que hace es coger electrones del enchufe y metérselos a la pila. Es lo que hacemos con el móvil. El móvil durante el día lo que está haciendo es perder electrones en su batería. Y por la noche, o cuando lo carguemos y lo enchufamos, lo que está haciendo es ganar electrones, ¿pero de dónde? Del enchufe. Si no hay un enchufe, no hay carga eléctrica. ¿Vale? Bien, bueno. Por tanto, un circuito eléctrico está formado por un generador, como siempre, uno o varios receptores, que son la bombilla, lo que sea, y podemos tener interruptores y demás, distintos componentes. ¿Vale? Bueno, dice cómo se llaman los aparatos que permiten producir corriente eléctrica. Generadores. Generan corriente eléctrica. ¿Vale? Las bombillas y radiadores son consumidores. Bien, aquí tenéis los símbolos de las distintas cosas que pueden formar un circuito. La pila se suele representar así. Es decir, una pila es esto. Un generador es esto. Donde el lado largo es el positivo y el pequeño es el negativo. Esta es la traducción de la pila. O sea, lo que yo os he pintado aquí así, esto en un circuito se traduce así. Esto es la carcasa positiva y este es el pivotito del medio negativo. ¿Vale? Eso sería. ¿De acuerdo? Bien, un interruptor, este de aquí. ¿Por qué? Porque así está abierto, no pasa corriente eléctrica. Si los junto, pasa la corriente eléctrica. ¿Vale? O sea, fijaos, ¿qué sucede cuando ya una pila? Si yo tengo una pila con los electrones aquí esperando, muchos electrones, y aquí el positivo, si yo cojo y le conecto un cable, esos electrones pasan hasta aquí, pero de aquí no pasan. Están ahí, han pasado de la pila ahí, siguen y están aquí. Y están aquí. Y cuando toco aquí es cuando ya saltan. Entonces, cuando yo tengo un interruptor, lo que hago es eso. El interruptor así deja los electrones aquí. Y cuando el interruptor se cierra, lo que está haciendo es que estos electrones puedan pasar. Por eso un interruptor se representa, esto es un interruptor abierto, no deja pasar corriente. ¿Vale? Veremos que un amperímetro lo que hace es medir la cantidad de electrones que pasan. Un aparato de medida. Y un voltímetro lo que mide es esa energía, los voltios que tienen una pila, las ganas que tienen los electrones de saltar. Una resistencia que puede ser pues un radiador eléctrico, cosas eléctricas, ¿vale? Una vitrocerámica y una bombilla que tiene esta forma, ¿vale? Aquí lo tenéis, la expresión de un circuito esquemáticamente, ¿vale? Bien, en pareja no están entonces. Fijaos, por ejemplo, una pila, dos barras desiguales, ¿vale? Una resistencia, un rectángulo, un voltímetro, círculo con una V, una bombilla, círculo con una, perdón, ¿qué pasa aquí? Listo. Voltímetro, círculo con una V, bombillo, círculo con una aspa y amperímetro, círculo con una, ¿vale? Bien. A ver, un momento. Sí, yo casi vamos a dejar ahí. Sí, vamos a dejarlo aquí porque no quiero meterme con los circuitos, que es otro punto aparte, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Seguiremos el próximo martes con esta parte, pero hasta aquí, esto es día 20.04, vale. Hasta aquí, porque ya lo que empezamos esto simplemente es un calculillo, no quiero ir hasta adentro. Entonces aquí, claramente que tengáis los conceptos de electrificación, los cuerpos, cómo se electrifican unos con otros, el que es positivo o negativo, sobre todo qué sucede si yo acerco un cuerpo con carga negativa a uno neutro, que se acerca un cuerpo con carga positiva a uno neutro, que el movimiento siempre es de los electrones, ¿de acuerdo? Y repaso, es decir, fijaos, voy a poner aquí el ejemplo, mirad, cuerpo neutro, le acerco una varilla cargada negativamente. Le acerco una varilla cargada positivamente.
siempre el flujo es de electrones, es decir, fijaos, aquí lo que va a suceder es que estos electrones pasan aquí y lo cargan negativamente. Este se queda neutro y este negativo. Aquí no pasan las cargas positivas porque solo movemos cargas negativas. Estos electrones son los que pasan aquí, es decir, el movimiento es de electrones, nunca de cargas positivas. ¿De acuerdo? Es decir, en la consecuencia de esto sería que aquí, en el de la izquierda, esto me quedaría así. Avanzando. Esto me quedaría así, es decir, esos electrones de arriba habrían pasado aquí, dejando este negativo y este neutro, o sea, este neutro y este negativo. Y en este caso los electrones han pasado hacia allá, es decir, aquí me quedaría positivo y este neutro. ¿Vale? Pero fijaos que en ambos casos lo que muevo son electrones. Estas cargas positivas no se mueven, se mueven los electrones. ¿De acuerdo? La electricidad son movimiento de electrones. Bueno, pues aunque quede hoy más corto, lo dejamos aquí, ya os digo, por no meterme en más temas, y ya el próximo martes seguimos con la parte de circuitos y demás, ¿vale? Bueno, pues en estos días os deseo mucha salud a todos y a vuestros familiares. Espero que estéis bien y nada, os emplazo para el próximo vídeo. Un saludo.